Y así estamos comenzando un programa especial producido por Radio Plaza de la Dignidad, un programa que tiene que ver con un tema recurrente en la izquierda, recurrente en los movimientos sociales y en el movimiento popular. A 6 años del alzamiento popular, ¿qué aprendizajes y desafíos existen para las y los revolucionarios? Esta pregunta, esta problemática va a ser enfrentada por 3 personas, 3 militantes populares que hemos invitado a nuestro programa en esta ocasión y que son Gina Abarca, quien es dirigenta popular, lideresa popular del bloque de organizaciones populares BOP. ¿Cómo está, Gina? Bien, muchas gracias, compa. De Casa Bolívar tenemos al escritor Luis Vega, con quien es un placer estar nuevamente juntos en un programa de Radio Plaza de la Dignidad. Y miembro del periódico del Activo, el periódico El Pueblo, estamos con Bastián, el más joven más joven de espíritu, ¿eh? el más joven de este equipo. Gracias por lo joven. De este equipo de gente. La idea, el procedimiento de nuestro programa de hoy es un procedimiento donde el reloj es bastante importante, van a tener 3 minutos cada uno para responder, para abordar cada uno de los temas que vamos a tocar en esta emisión, de manera de ponernos al día un poco en de esta problemática que no deja que no termina de abarcarse nunca, y me refiero al lanzamiento popular, a la revuelta popular, al llamado estallido social, etcétera, etcétera, justo cuando se van a cumplir 6 años. Estamos a poco del 18 de octubre y bueno, ¿qué fue la revuelta popular? Que fue un proceso revolucionario inconcluso, fue una explosión espontánea del pueblo, un reflejo de la crisis sistémica del capitalismo. Sobre esas temáticas, Gina Abarca, del bloque de organizaciones populares. Sí, bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Antes de partir, igual me gustaría, bueno, primero saludar, ¿cierto?, a los compañeros de Radio Plaza La Dignidad que nos facilitan, ¿cierto?, nuevamente el espacio para conversar de estos temas que son importantes. Y me gustaría tomarme un minutito antes también para decir que en octubre conmemoramos no solo el alzamiento popular, sino que también conmemoramos distintos hitos que son importantes de nuestro pueblo, de nuestra clase. En octubre, como nosotros también lo llamamos, en octubre revolucionario, se reivindican hechos importantes como lo son la Revolución Rusa, la Revolución China. Es cierto que nos demuestran en el fondo que la transformación de esta sociedad es posible y es sumamente necesaria. Y también reivindicamos a compañeros importantes, como lo fue, por ejemplo, el Che Guevara, ¿cierto?, combatiente internacionalista, revolucionario, la compañera Cecilia Magni, Raúl Pelegrín, Miguel Enríquez, compañero histórico, ¿cierto?, de nuestro pueblo, que combatieron duramente contra la dictadura, y también, ¿por qué no?, ¿cierto?, al compañero Luis Alberto Silva, el Chaca, joven popular también, que también ha demostrado, ¿cierto?, en el fondo cómo la juventud clasista y popular se dispone en la lucha contra este sistema. Gina, entonces, ¿a qué se debe la revuelta popular, desde la perspectiva del bloque de organizaciones populares? Sí, bueno, desde nuestra perspectiva, primero es importante considerar que si bien el alzamiento popular no fue un hito, ¿cierto?, que no es que estaba planificado ni que pensábamos que iba a ocurrir, sí nosotros consideramos que hoy día responde sin duda a la crisis de un sistema capitalista, demuestra la acumulación de fuerzas de un proceso de luchas que se venía gestando a partir de los 2000, por ejemplo, no olvidar
las distintas luchas de los estudiantes por educación gratuita, no más FP, de los profesores, ¿cierto?, de la lucha del movimiento mapuche autonomista, distintas luchas que nuestro pueblo venía dando desde la década de 2000 y que en el fondo en el 2019, el 18 de octubre, se evidencia este proceso y esta acumulación de fuerzas que ocurre y que se evidencia, ¿cierto?, a partir de la crisis y tal como se mencionaba en ese momento en la consigna, no eran 30 pesos, sino, o sea, no eran 30 años, o sea, no eran 30 pesos, sino 30 años y que en el fondo evidenciaba esta posición no solo por ciertas demandas, por la exigencia de demandas concretas, sino también una lucha contra un sistema que nos venía oprimiendo hace muchísimo tiempo. Entonces, en esa medida nosotros decimos que el alzamiento popular no fue un movimiento, no fue un alzamiento espontáneo, sino que tiene que ver con un proceso de acumulación de fuerzas, de luchas históricas que venía realizando nuestro pueblo y que se expresan de manera concreta aquel 18 de octubre. Y de ahí, efectivamente, cosas que salen a flote y que es importante considerar, tienen que ver, por ejemplo, con la violencia política de masas, la autodefensa que se evidencia en ese momento, los distintos niveles de organización y de protesta que se logran alcanzar por parte de nuestro pueblo aquel 18 y 19 de octubre y que después se prolongan y que en el fondo vienen a demostrar que existe un descontento completamente grande y que no nace a raíz solamente de un alza del pasaje, sino que tiene que ver con el cansancio, ¿cierto?, de nuestro pueblo a partir de los distintos hitos y de los distintos procesos que ya se venían gestando hace mucho tiempo y que se materializan con mayor fuerza y con la disposición de lucha de la juventud, ¿cierto?, que en el fondo son los jóvenes quienes encienden la chispa, por así decirlo, pero que terminamos viendo, ¿cierto?, a trabajadores, a mujeres, a adultos mayores, a estudiantes, a jóvenes que se sumaron a esta lucha y que demuestra en el fondo el descontento a partir de mucho tiempo. Estás en compañía de Radio Plaza de la Dignidad en este programa especial a 6 años del alzamiento popular, aprendizajes y desafíos para las y los revolucionarios. Queremos saludar a las personas, mujeres y hombres que nos están acompañando hoy en la dependencia de la radio, como especialmente a quienes nos acompañan a través del éter, a través de las ondas de Radio Plaza de la Dignidad, como auditoras, auditores o como quienes están viendo en este momento este programa. Bastián, que lo tengo a su derecha y a mi izquierda, y a la izquierda de ustedes, es parte del colectivo, del activo político periódico El Pueblo. Bastián, la misma pregunta para ti. ¿Qué significado, cómo explica el periódico El Pueblo el alzamiento popular? Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que sintonizan Radio Plaza Dignidad. Muchas gracias por la invitación. En realidad, para agregar un poquito, porque en realidad tenemos mucha similitud con lo que plantea la compañera Gina. Claro, sin embargo, yo pienso y creo que el factor principal fue espontáneo, en el sentido de que no hay una orgánica, no hay una organización que dirija lo que es el alzamiento, la revuelta popular que se inicia el 18 de octubre de 2019. Claro, si nosotros recordamos lo que fue la línea de tiempo en esos años, se sucedieron una serie de eventos, muchas protestas espontáneas que nacían desde principalmente los estudiantes acá en la capital, protestando contra el alza del pasaje, pero también tenemos algunos antecedentes incluso a fines de 2018, lo que fue, por ejemplo, las grandes protestas que se dan a propósito del asesinato de Camilo Catrillanca, justamente también acá en la Plaza Dignidad. Y también una serie de protestas previas que, si bien están más o menos fragmentadas, que se dan en distintos espacios, tanto acá en la capital como en otras partes de nuestro país, claro, venían dando una tendencia a un alza de la lucha de clase a nivel nacional. Eso yo creo que es algo más o menos indiscutible y que más o menos explica un poquito cómo es este ascenso popular y revolucionario. Ahora bien, claro, a falta de dirección política, a falta de una dirección que logre unificar, esto se expresó de distintas formas. Y vimos tanto
movilizaciones gigantescas, muchas veces también orientadas en un principio más como con una idea más pacifista, pero después rápidamente el pacifismo se desborda a propósito de lo mismo que decía la compañera, la propia represión también y este intento de aplacar y sofocar la revuelta, generalmente se deriva en más rebelión, en más odio hacia este Estado podrido y finalmente desemboca en lo que también decía la compañera, o sea, experiencias de protesta callejera, de lo que es la autodefensa popular y ya expresiones quizá un poquito más organizadas, como también otras espontáneas, pero que evidentemente están de lo que es la mano de la lucha y la protesta callejera. En mi caso particular, a mí me tocó vivir el 18 de octubre en el campo, yo vivía en ese tiempo. Y a diferencia de lo que fue acá en Santiago, nosotros vimos lo que fue el alzamiento el día siguiente, el 19 de octubre. Entonces el 18 de octubre se inicia en la capital y el 19 se extiende a todo el país. Y fue concreto y fue importante en la zona, en los centros urbanos más de regiones, como se dice, o en las zonas más campesinas también hubo mucho movimiento, quizás no tan álgido como fue acá en la capital, pero sí importante. Y por lo menos donde yo vivía en ese tiempo también hubo protestas importantes, cortes de ruta, incluso con fuego, entre otras cosas. Enfrentamientos también con la policía, sé que hubo en muchas partes de Chile, no solamente en la capital, y creo que esa fue principalmente la tendencia y también un poco lo que vendría a explicar el origen de la revuelta. Antes de dar la palabra al representante de la Casa Bolívar, el escritor Luis Vega y militante histórico, quiero que se acerque uno de nuestros invitados que estaba en las casitas, parece, un viejo amigo de Inquietando desde el Margen, una joven organización de 30 años, Abner Vega. Abner Vega, que por favor no quiero que se confunda con Luis Vega. Ustedes no tienen ninguna relación de parentesco. Al parecer no. Claro, porque si no se produciría, lo estaríamos reproduciendo, igual que la burguesía, digamos, esos lazos consanguíneos del sistema político. Bueno, en fin, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió el alzamiento popular? ¿A qué se debe? ¿Qué factores condujeron a la revuelta, al alzamiento del 2019? Bueno, primero que nada saludar, gracias por la invitación, a los que están presentes también acá escuchando este foro y a los que nos siguen por las redes. Bueno, primero que nada también hoy día, este mes, octubre, también se celebran 2 años del alzamiento en Gaza, uno de los muchos que han habido. Entonces es un hecho importante y desde acá también nuestra solidaridad a toda la resistencia palestina que se ha alzado contra el Estado de Israel durante décadas. Este creo que es un momento muy importante. Hay otras luchas también que son importantes, pero para centrarnos en el tema, yo creo que son muchos los factores y lo que hemos estado ligados al movimiento social, político, de la lucha contra la dictadura también, el estallido social, revuelta, tiene sus causas históricas en varios ejes. Yo creo que es la acumulación de muchas luchas, es la acumulación de la rabia, de la indignación, la falta de expectativas que generó la transición, porque yo creo que un elemento importante es de que la salida a la dictadura, que se llamó democracia, que fue una transición pactada, significó la consolidación del modelo neoliberal durante todos los gobiernos de la Concertación. Entonces, eso creó condiciones para que las demandas políticas, sociales, culturales, ambientales, fueran parte durante estos 30 años de las luchas de diferentes sectores sociales. El estallido social, por su envergadura, uno lo podía asimilar
a los niveles de lucha que hubieron en la dictadura a nivel nacional, porque este estallido social fue de Arica a Punta Arenas. El registro anterior que tenemos entre la dictadura y el estallido social es el movimiento ambiental, que fue el primer movimiento nacional cuando se votó Barrancones, al proyecto de Piñera. Después tenemos los movimientos nacionales estudiantiles. Entonces, el estallido social es la acumulación de las luchas anteriores durante 30 años. Yo creo que el tema que lo caracteriza es la falta de conducción. Yo creo que esa es una de las características, pero no, espontáneo yo creo que se queda corto, porque es la continuidad de luchas. Que no hay lucha que nazca de la nada. Las causas estaban en la instauración a sangre y fuego del modelo neoliberal durante la dictadura y la consolidación de este modelo hasta el día de hoy por los gobiernos de la Concertación, del Frente Amplio hoy día. Entonces, lo que fue el estallido social ese 19 de octubre es la acumulación de esas luchas. Yo creo que ese es un aprendizaje que hay que valorar, hay que ver, porque si no uno no entiende las causas, no va a poder corregir los errores. Entonces, porque aquí hay que ver errores, enseñanzas, qué nos corresponde a los revolucionarios asumir como responsabilidades frente a no haber visto venir lo que habíamos luchado durante 30 años. Durante 30 años estuvimos luchando para enfrentarnos al modelo y de repente nos estalla en la cara. No lo vimos venir, dices tú, como la famosa frase. Pero luchamos por ello. No estábamos en la casa ajenos. Fuimos parte durante 30 años, los más viejos por lo menos, de este proceso de acumulación de fuerza y de lucha. Yo creo que eso es lo más importante dentro del primer análisis que podemos hacer del estallido social. Estás en Radio Plaza de la Dignidad en un debate que tiene relación directa con la revuelta social y el cumplimiento de sus 6 años en pocos días más, el 18 de octubre. Bueno, hacia el final se hará una convocatoria justamente respecto a eso, respecto a esa fecha, porque debemos informarles, comunicarles que las compañeras y compañeros que hacen parte de este debate, de esta discusión, a su vez están coordinados en una articulación llamada Coordinación Clasista y Popular. Digamos, no son extraños entre sí, sino que son parte de un trabajo que se viene haciendo hace casi un año, justamente, que partió el 18 de octubre del 2024 y que está pronto a cumplir su primer año. De Inquietando desde el Margen, Abner Vega, quien está habituado a este tipo de paneles desde hace mucho tiempo, y quiero dejarlo con ustedes respecto de las causas en realidad. ¿Qué lectura tienen ustedes como Inquietando desde el Margen sobre las causas profundas que provocaron la revuelta popular o alzamiento popular hace ya prácticamente 6 años? Bueno, lo primero es agradecer este espacio que se genera para conversar este tema tan importante, tan relevante y que no podemos dejar caer en el olvido, porque suele suceder que algunos hechos políticos importantes para los pueblos tienden a irse ocultando, a irse olvidando, a ir quedando en el rincón, porque el relato histórico y el relato mediático obviamente es favorable a los intereses del bloque dominante. Entonces es muy importante conversar sobre este tema y lo primero es que nosotros y nosotras como Inquietando desde el Margen pensamos que a la izquierda revolucionaria nos faltan 2 elementos esenciales para poder tener mayor visibilización. La verdad es que la franja de la izquierda revolucionaria en Chile existe, pero
en términos de presencia política en la sociedad chilena, no tenemos visibilidad. Más bien somos pequeños colectivos, pequeñas organizaciones, pequeñas experiencias de trabajo, de sistematización de trabajos que están dispersas, atomizadas, que están desconectadas entre sí. Y esto durante muchas décadas. Entonces, un elemento que consideramos fundamental es el tema del balance histórico. Es fundamental hacer balance, hacer evaluación, sacar experiencia, extraer los elementos positivos y negativos, como decías tú, de no solo la revuelta, sino que también un poco más atrás. O sea, ¿cuál fue la salida pactada a la dictadura civil-militar encabezada por Pinochet? ¿Cómo fueron los primeros años del gobierno de los gobiernos civiles, de la concertación, con la administración de un Estado contrainsurgente? Con oficina de sapeo de por medio, con la ANI de por medio, con la represión a los luchadores y luchadoras populares que a principios de los 90 mantuvieron en alto las banderas de la revolución en Chile. Cuando la inmensa mayoría de la izquierda tradicionalista, actual progresismo y nueva derecha, más bien se acomodaba para administrar la herencia de la dictadura militar. Entonces, balance histórico. Y segundo, profundizar nuestros diagnósticos. Muchas veces se dice que estamos sobrediagnosticados, que solo diagnóstico, no hay propuesta, no se hace nada, en fin, pero la verdad es que hace falta diagnósticos más certeros, más profundos, más reales, más radicales de la realidad. Y eso nos pasó en la revuelta. En la revuelta a los sectores populares, a los sectores revolucionarios en particular, nos faltó tener mucho más elementos de balance histórico y mucho más elementos de diagnóstico, porque de lo contrario no habría sucedido como sucedió. Desde la perspectiva nuestra, la revuelta no fue convocada. Entonces, en ese sentido, tiene una dosis importante de espontaneidad. No fue convocada. La verdad es que lo que había sido convocado había sido una semana de evasión por parte de los estudiantes secundarios del lunes al día viernes, 18 de octubre del 2019. Pero que se transformó producto de la represión en una gran protesta desbordada, en una gran explosión social por lo que se ha dicho acá, por la rabia acumulada, por las expectativas defraudadas, no solo de 30 años, sino que incluso de 50 años. O sea, todo el periodo del gobierno civil-militar que nuestros pueblos salieron a la calle a luchar en grandes protestas nacionales, pero era con un objetivo distinto. No era solo con el objetivo de que volvieran los gobiernos civiles, sino que hubiera un cambio más profundo. Y posteriormente la administración de los gobiernos concertacionistas, que lo que hacen es profundizar el capitalismo neoliberal. Entonces, no es convocada y en ese sentido es espontánea, pero al mismo tiempo es producto de la acumulación de las rabias, la acumulación de las luchas, la acumulación de la experiencia, no solo de 30 años, sino que incluso desde la propia dictadura civil-militar. Estás en compañía de Radio Plaza de la Dignidad, debatiendo con Gina Barca, del bloque de organizaciones populares, con Bastián, del periódico El Pueblo, con Luis Vega, de Casa Bolívar, y con quien acaba de hablar Abner Vega, de Inquietando desde el Margen. Para hacer una breve síntesis de lo que han planteado la compañera y los compañeros, se plantea que todos, sin lugar a dudas, plantean que la revuelta popular, el alzamiento popular fue resultado de un largo proceso de acumulación de fuerzas, de lucha de rabia, como ha manifestado Abner. Ya habían existido en los 2000 grandes movimientos estudiantiles, desde el 2002, 2006, 2011, tanto secundarios como universitarios. Por otra parte, ya habían ocurrido incidentes, hechos, que marcaban, que presagiaban la revuelta, como el asesinato del Peña y Camilo Catrillanca. Es decir, hay un continuum, de acuerdo a lo que ustedes plantean, hay una continuidad de la lucha de por lo menos los últimos 50 años, por lo menos los últimos 50 años, porque cuando hablaba recién y recordabas tan bien que
Esto nace por el alza del pasaje, digamos, y uno no puede dejar de recordar el incidente histórico de la rebelión de las Chauchas, por ejemplo, digamos, donde entonces los estudiantes universitarios de la FECH, que era digamos, la única universidad pública que existía entonces, jugaron un rol súper importante junto a los trabajadores en un momento que marcó un juego también la historia de nuestro país. Ahora bien, pasando a un segundo momento de este debate, y partiendo por Gina del bloque de organizaciones populares, ¿qué aprendizajes? ¿Cuáles son los aprendizajes fundamentales que el bloque de organizaciones populares ha sacado, ha obtenido, ha extraído de la revuelta y alzamiento popular? Sí, bueno, yo creo que se repiten varias de las cosas que hemos señalado acá, ¿cierto? Nosotros igual partimos diciendo que en el fondo parte de los errores y de lección, aprendizajes que sacamos del alzamiento tienen que ver con la falta efectivamente de una conducción política, de organizaciones que estuviésemos preparadas, ¿cierto?, para enfrentar un alzamiento como lo fue el 18 y 19 de octubre, y que eso se expresa, ¿cierto?, en la falta de el desarrollo de un proyecto popular, ¿cierto?, de un proyecto revolucionario que impulsara las demandas de nuestro pueblo, que se transformara en un pliego de demandas del pueblo, por ejemplo. Entonces, de ahí yo diría, deriva uno de los principales aprendizajes en el fondo y posteriores desafíos, podríamos incluso decir, que tiene que ver con la necesidad de las organizaciones de poder prepararnos en el fondo y poder estar preparadas para enfrentar ese tipo de alzamientos que nadie venía a venir, pero que en el fondo se marcaba en este ciclo de lucha. Por otro lado, también vemos, cierto, que parte de los aprendizajes tienen que ver también, por ejemplo, con el rol importante que juegan las y los trabajadores. Si bien durante el alzamiento hubieron distintas manifestaciones, cierto, protesta y alza en el fondo de la y los trabajadores, lo que vimos es que no se expresó, por ejemplo, en una paralización de la producción, que llevara, por ejemplo, una huelga general y que en el fondo pusiera en jaque al sistema. Creemos que es parte importante de lo que tiene que ocurrir en un alzamiento como ese y que en el fondo termine desarrollando otro tipo de proyecto y no terminando en el pacto que fue, cierto, el pacto por la Constitución, por la paz y la nueva Constitución. Y desde ahí yo diría que también hay que barrer con ciertas cosas que también se evidencian de las pocas organizaciones tal vez que existíamos en ese entonces, que también tiene que ver con el sectarismo, por ejemplo, y que hoy día, por ejemplo, nosotros tratamos, cierto, hay pequeño esfuerzo, diríamos, y yo diría un poco la coordinación viene también a hacer esto, cierto, de estos esfuerzos de barrer con el sectarismo y apostar a la unidad del hilo revolucionario, del campo popular, cierto, deslindando, por supuesto, con el reformismo, con lo oportunista, y yo de ahí diría también tiene que ver también con las principales lecciones en el fondo, de no confiar en los oportunistas de siempre, en los reformistas que lo único que vinieron a hacer en el alzamiento popular, ¿cierto?, fue a cooptar nuestras demandas y a desviar las luchas de nuestro pueblo. En ese sentido, nosotros creemos que es sumamente importante, como decían ustedes al inicio, considerar estos errores, ¿cierto?, que cometimos en ese momento y que hoy día nos develan cuáles son las proyecciones en el fondo y cuáles son los desafíos que tenemos que seguir como organizaciones populares. Y por último, podríamos decir un poco, el compa Abner lo mencionaba por ahí, la necesidad de tener verdadera incidencia en los distintos espacios, en los pobladores, las mujeres, los trabajadores, porque en el fondo, claro, somos organizaciones sumamente pequeñas, ¿cierto?, que hacemos esfuerzos, ¿cierto?, en las luchas, pero que en el fondo nos sigue costando esta capacidad de incidencia que puede responder a muchas cosas, a la coyuntura, a los niveles de organización, etcétera, pero de ahí deriva la necesidad de que una de las cosas más importantes hoy día es aumentar los niveles de conciencia en nuestra clase, aumentar los niveles organizativos, apostar por la construcción popular en los distintos territorios, en los centros de estudio, en los centros de trabajo, en las poblaciones, en los territorios, porque en el fondo es parte de lo que sacamos un poco de lecciones de este alzamiento, y que nos invita en el fondo a que la tarea principal hoy día sigue siendo la construcción popular y la construcción con nuestro pueblo. Muchas gracias, Gina. Hace ya años del alzamiento popular, aprendizajes y desafíos para las y los revolucionarios. Ese es el nombre de este debate de la coordinación clasista y popular que se está emitiendo por Radio Plaza de la Dignidad. Bastián, del periódico Organización El Pueblo.
digamos, del activo militante del pueblo. Los principales aprendizajes, los aprendizajes, las lecciones fundamentales de la revuelta popular. Coincidiendo en gran parte de lo que plantea recién la compañera, yo creo que una de las principales lecciones es la falta y la necesidad de la unidad política. Porque efectivamente hay mucho, y eso ya lo venían diagnosticando los compañeros previamente, hay muchas organizaciones dentro de la izquierda revolucionaria o por ejemplo, de lo que se llama hoy día el bloque popular o similar. Y efectivamente hay mucho esfuerzo, muchas organizaciones veníamos trabajando y siguen haciéndolo hasta el día de hoy por elevar las demandas del pueblo a un nivel que empiece ya a destruir o desmoronar este viejo sistema y construir uno nuevo. Y en el fondo la revuelta, en el fondo es eso, es oponerse a este viejo sistema, a esta situación que solamente nos trae problemas, miseria y una negación sistemática de los derechos fundamentales, como bien decían los compañeros, y que se expresa en rabia. En un principio, por ejemplo, los compañeros mencionaron cosas importantes, los hechos de la gran revolución china, que conmemoramos, ¿cierto?, este 1 de octubre, un nuevo aniversario, el 25 de octubre, la revolución rusa. El compañero hablaba, el 7 de octubre vamos a conmemorar 2 años de lo que fue el diluvio de Al-Aqsa, ¿cierto?, este levantamiento de la fuerza palestina. Y todas ellas yo creo que nos dan también esa lección. Por ejemplo, me voy a abocar a Al-Aqsa. ¿Cuál es la importancia? Distintas organizaciones, muchas veces con diferencias ideológicas importantes, islamistas, otros más cercanos al marxismo, otras derechamente democráticas, etcétera, pero logran confluir en lo que es el Frente Nacional de Liberación y dan un golpe contundente a uno de los gendarmes más grandes del imperialismo norteamericano en Medio Oriente, que vendría siendo Israel, y lo logran. La Asia Occidental, como bien dice el compañero. O sea, ahí hay una demostración concreta, actual si se quiere también, de cómo la unidad política logra romper esta idea de que el enemigo siempre es algo superior, que es intocable, que nunca está en las condiciones para golpearlo. Eso no es así. Y se puede hacer. Y en Chile, en lo que es la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 y toda la serie de protestas que se prolongan casi 2 meses, si no me equivoco, podría haber desembocado quizá en algo mucho más elevado si hubiésemos contado con esa capacidad de unidad política. Yo creo que es una lección importante a considerar y que los pueblos del mundo hoy día nos lo están demostrando, ¿no? Sin ir más lejos también, tenemos lo que están siendo las diversas revueltas populares alrededor de todo el mundo. Nepal, Indonesia, Perú, Ecuador, Francia, etcétera, etcétera, actualmente. Y que también en el año 2019, creo que esto también es importante mencionar, a nivel mundial también la tendencia no era solamente de Chile, era a nivel mundial. Fue anterior, fue previo. En Ecuador, ya. Colombia, los mismos países que nombré y otros que a lo mejor todavía no han experimentado. Justo después, y que tuvo 2, pues, después del 2021. Y Ecuador, claro, justo antes. Entonces, si se ven, la situación política en Chile tampoco es algo que está aislado del mundo. Y esto lo menciono porque de repente, yo creo que también eso es algo que no permite la unidad. Hay ciertos sectores que creen como que Chile tuviera como una condición particular, como que somos un extremo del mundo distinto al resto. Y si bien tenemos particularidades, que es cierto, pero también tenemos similitudes. Somos parte de un mismo sistema a nivel internacional. Entonces, eso también tenemos que considerarlo al momento de analizar estos procesos. Eso yo creo que es la principal lección, la necesidad de la unidad política. Muchas gracias, Bastián. Y de parte de Casa Bolívar, Luis Vega, los aprendizajes. Usted que es un hombre que es tan bueno para aprender, de hecho, quiero destacar la polera que lleva de José Carlos Mariátegui, el compañero Luis Vega. Bueno, yo creo que parte de los aprendizajes son diversos, ¿no? Eso yo creo que es un elemento. Pero yo creo que hay uno más de fondo, que tiene que ver
en el terreno político, ideológico. Después de los 90, el reformismo, los que incluso eran revolucionarios, nos abandonaron con esta idea que se instaló en Estados Unidos con el fin de la historia. Entonces, lo que nos demostró la revuelta es de que el fin de la historia no existe. La lucha de clases es permanente y eterna mientras no superemos el capitalismo. Entonces, yo creo que ese es un aprendizaje que tiene que ver con los elementos ideológicos, de fondo, estratégicos. Entonces, si no entendemos eso, todo es coyuntural. Entonces, porque eso nos va a permitir proyectarlo en las luchas futuras. Entonces, la lucha de clase es lo fundamental. Entonces, el estallido social nos dijo eso. Porque ¿quiénes se rebelaron en el estallido social? Si bien es cierto, los jóvenes, como elemento detonante, los estudiantes, pero cuando miramos el conjunto del país, de Arica a Punta Arenas, claro, no fueron los trabajadores desde sus lugares de trabajo, pero sí el eje fundamental fue el mundo popular. La masa, claro. La masa, lo más radical. Pues ese otro, harto ochentero. Pero los jóvenes en las poblaciones, en los sectores populares, fueron los que pusieron la radicalidad en este levantamiento. Entonces, y es por eso que rápidamente los sectores reformistas se apresuran a este acuerdo desde el primer día. Entonces, una de las enseñanzas es que no se debe confiar en los sectores reformistas. Cuando hablamos de la unidad, porque a veces hablamos de la unidad, todos tenemos que unirnos. No, tenemos que unirnos en base a proyectos políticos, a ideas políticas. Pero el eje fundamental tiene que ser la idea revolucionaria. Pero los reformistas nos demostraron en la transición este acuerdo que hicieron con Pinochet en Europa. Los reformistas, igual que el Boris, planificaron la transición. Entonces, y en cada periodo de levantamiento, alzamiento, hay que identificar claramente cuáles son los sectores reformistas para tener nuestro propio bloque. Porque si no, inevitablemente ellos van a capitalizar el descontento. Y lo hacen con las elecciones, porque otro elemento importante es que todas estas luchas ambientales, estudiantiles, son capitalizadas por la institucionalidad a través de las elecciones. Y ahí nos quitan fuerza, porque en cada elección terminamos fragmentados, porque el modelo está diseñado para fragmentarlo. Entonces tenemos que entender eso. Eso es una de las enseñanzas que hay que tener claro. Cómo el modelo coarta a los sectores populares y, por lo tanto, tenemos que tener proyectos políticos propios, bien claros, porque si no, nos coartan. Entonces, el estallido social nos demostró una vez más que estos sectores reformistas son el peligro principal. Si bien es cierto, el aparato represivo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, funcionó a la perfección, la bala principal fueron los sectores reformistas. Porque al final en las poblaciones se aprendió la gente a defender. Retomó la lucha histórica de levantamiento y radicalidad. Y no hay que tenerle miedo a la radicalidad. Una de las enseñanzas, la radicalidad cambia condiciones. No olvidar las asambleas populares, los cabildos que se realizaron a lo largo de todo el país. Indudablemente que sí, pero también los cabildos y todo eso los trataron de institucionalizar. Por eso después tuvimos dos procesos de constitución, no constituyentes, de constituciones formateadas, fallidos. Porque ahí está el eje de uno de los problemas y las enseñanzas que tenemos que analizar y ver qué diagnóstico hacemos para poder saltar a los sectores sociales. Yo me acuerdo, por ejemplo, y con esto termino, me acuerdo de los sandinistas. Antes del triunfo de la revolución sandinista, se juntaron los comandantes con la oposición democrática sandinista. No sé, me acuerdo si con Chamorro y todo eso, no sé si fue en Honduras o Costa Rica. Y le piden a la guerrilla sandinista que antes del triunfo de la revolución se cree el gobierno provisional.
¿Y qué le dijeron los sandinistas? Ganemos primero, después vemos lo del gobierno provisional. Si hubiesen hecho gobierno provisional, nunca hubiese habido revolución sandinista, porque los sectores reformistas hubiesen capitalizado la lucha guerrillera en Nicaragua. Entonces, yo creo que ese es uno de los aprendizajes que tenemos que tener claro y identificar claramente cuáles son los sectores reformistas. Coordinación clasista y popular se llama esta articulación de la cual cada una y cada uno de los compañeros que están con nosotros en este debate sobre la revuelta popular a sus casi 6 años, nos están me están avisando de producción que estamos acercándonos rápidamente hacia la recta final de la emisión de este programa. Abner Vega, de Inquietando desde el Margen, las lecciones, las enseñanzas. ¿Usted qué profesor? Mira, quisiera señalar 3 cosas. Lo primero, que en esta idea de hacer balances históricos, asertivos y buenas lecturas de la realidad, como Inquietando, nosotros planteamos siempre, y por lo tanto también en torno a la revuelta, que lo que no estaba constituido eran los sujetos populares. Es decir, los grupos humanos colectivos que asumieran identidad común e historicidad común. Entonces, al no existir sujetos populares, malamente podemos hablar de movimiento popular. Y antes de la revuelta, el movimiento por la educación, el movimiento por No Más FP, el movimiento feminista, el movimiento de los trabajadores subcontratados, en fin, hubo varias movilizaciones, movimientos con harta presencia, extensión, profundidad, etcétera, algunos bastante cuestionadores del modelo neoliberal, pero que no lograban constituirse en movimiento popular. Y me da la impresión de que ese es un punto de diferencia con el cual los grupos de izquierda enfrentamos la revuelta. Para algunos compañeros y compañeras en Chile existe movimiento popular. Desde nuestra perspectiva no existe porque no existen los sujetos populares constituidos. Por lo tanto, un primer aprendizaje es que tenemos que insistir, profundizar, esforzarnos en la constitución de los sujetos populares y en la identificación del sujeto antagónico con el bloque dominante, de manera que podamos, identificando ese sujeto, también hacer esfuerzos por que sea el sujeto más organizado y el sujeto que de alguna manera vaya encabezando los distintos procesos. Lo segundo es que efectivamente es muy relevante marcar una diferencia radical, pero muy, muy clara con los sectores progresistas y reformistas. Porque más o menos un año antes de la revuelta, un grupo de organizaciones, los mismos que estamos acá, pero más otras organizaciones, habíamos creado la Coordinación Anti-APEC 2019, porque ese año, a fin de año, se iba a realizar el APEC en Chile. Y el Anti-APEC 2019 nos caracterizábamos precisamente porque decíamos que la lucha tenía que ser por fuera de la institucionalidad, por fuera de las convocatorias desde los partidos del sistema, desde los partidos electoralistas, con apoyos internacionales, con las ONG, con las fundaciones, etc. Y paralelo a eso se levantó Unidad Social, que era el activo social, las organizaciones sociales de la plataforma electoral, de la izquierda electoralista, de la izquierda reformista. Y no tuvimos un punto de encuentro. Nos costó, conversamos, pero nos costó trabajar en conjunto y vino la revuelta. Y efectivamente, los sectores de Unidad Social son los que meten la cuña en las asambleas tratando de levantar los cabildos constitucionales cuando la gente lo que estaba levantando en las poblaciones era asambleas autoconvocadas. O son los que meten la cuña yendo a negociar con el propio Piñera y diciendo, bueno, necesitan un interlocutor para salvar la situación, aquí estamos, po. Y se ofrecen dirigentes sindicales de esta rancia izquierda tradicionalista, absolutamente reformista, progresista, para ir a negociar a nombre de la revuelta. Y en tercer lugar, es un elemento fundamental también la coordinación y articulación de los sectores políticos organizados que tenemos características revolucionarias, que tenemos elementos comunes.
porque la inexistencia de la izquierda revolucionaria como actor político nacional, yo siempre he planteado desde hace pero muchos años, la podemos suplir en parte con una coordinación en torno a proyecto político, en torno a visiones conjuntas de la táctica o visiones conjuntas de la coyuntura, de manera de actuar cada uno en los espacios donde tenemos mayor desarrollo, pero en conjunto. Y de esa manera, no por separado las 15, 20 organizaciones de la Franca Revolucionaria, sino que en conjunto, articulado en torno a alguna idea central, poder incidir como actores políticos nacionales. Perfecto, Abner. Se han vertido varias opiniones en relación a las lecciones, a los aprendizajes, por ejemplo, que respecto de la revuelta del 2019, la falta de condiciones de conducción, la falta de conducción política, que yo creo que es una de las más recurrentes, de conducción política revolucionaria, diferenciada, independiente de las fuerzas del reformismo, que son finalmente las que capitalizaron todo este proceso a través de este falsete de constitucional que sacaron de la manga al poco tiempo, al poco andar de la propia revuelta. El sectarismo, el problema del sectarismo de la izquierda revolucionaria, la necesidad de la unidad en torno a un proyecto mínimo, a un proyecto de demanda elementales y revolucionarias, como una sola cosa, como dos momentos de una sola cosa, que permitan delimitar en medio nosotros y nosotras, en medio de nuestro pueblo, de aquellos sectores institucionalistas que no hacen más que perpetuar las actuales condiciones de opresión del régimen capitalista neoliberal. Se habló también de la necesidad de crear, bueno, estas demandas, se habló de la necesidad de la constitución de los sujetos sociales revolucionarios para que efectivamente se pudiera hablar de un movimiento popular revolucionario. Se habló de la relevancia central, de fondo, de la lucha de clases como proceso y movimiento que explica la historia hasta que no se supere el estado de opresores y oprimidos que ha caracterizado la modernidad, en realidad, no solo en Chile, sino en el planeta entero. Creo que estoy dando cuenta. Y no confiar en los reformistas. No. Quedamos vacunados ya con lo de no confiar en los reformistas. Estás en Radio Plaza de la Dignidad, estamos ya terminando. Un minuto para cada uno de los participantes para finalmente despedirnos de este programa sobre los 6 años del alzamiento popular y los desafíos que ya han planteado abundantemente nuestros participantes de este foro, debate, conversatorio. Gina, del bloque de organizaciones populares. Sí, muchas gracias, compañeros. Sí, yo diría, bueno, lo último para ir cerrando, creo que queda bien claro que uno de los grandes desafíos hoy día que tenemos desde el campo popular y revolucionario es la necesidad de generar saltos cualitativos, cuantitativos, ¿cierto?, en esta unidad, en el rearme del campo popular y revolucionario, en mantenerse y fortalecer las tareas de construcción popular en los distintos espacios organizativos, en mantener nuestras luchas por fuera de la institucionalidad, en la calle, ¿cierto?, como nos enseñó el alzamiento popular, retomando un poco lo que decía el compañero delante, en este escenario coyuntura de elecciones, ¿cierto?, no confiar en los mismos de siempre, ¿cierto?, que lo único que buscan es mantener sus intereses, ¿cierto?, a beneficio de la burguesía, mientras se precariza cada día más la vida de y los pobres. Y en ese sentido, dejar sumamente la invitación a sumarse, ¿cierto?, este 18 de octubre a las movilizaciones, ¿cierto?, desde, no sé si lo voy a decir, compa, pero desde la Coordinación Popular y Clasista, ¿cierto?, vamos a convocar el 18 de octubre a una marcha
una marcha a las 6 de la tarde en el frontis de la Universidad de Chile, tal como fue el año pasado, conmemorando un año más, día sábado 18 de octubre, conmemorando un año más del alzamiento popular. ¿Cómo va a ser esta conmemoración, cierto? Con combate, con lucha, como lo demostró el alzamiento, como lo demostraron ahí los compañeros, y ahí hacer una invitación también a la juventud en el fondo, que desde nuestra parte consideramos que hoy día la juventud popular tiene un rol sumamente importante que cumplir en estos procesos, y desde ahí mantener esta lucha y seguir impulsando las luchas reivindicativas por salud, vivienda, educación, ¿cierto? Y las distintas demandas que hoy día se mantienen y que sabemos que a 6 años del alzamiento popular nada ha cambiado, que las condiciones están sumamente dadas, y que ante la alza, la precariedad, la explotación, ¿cierto? Estamos sumamente claros que la rebelión se justifica. Muchas gracias, Gina. Tu minuto, Bastián, del periódico El Pueblo. Sí, pienso que lo que tenemos que hacer ahora, claro, ya hemos abordado lo que es la necesidad de la unidad política por un lado y la lucha irreconciliable contra el oportunismo, el revisionismo y toda esa manga de traidores, ¿cierto? Importante yo creo que recordar la consigna cuando decían no son 30 pesos, son 30 años. Nosotros ahora decimos no eran 30 años, eran 35, ¿cierto? Importante, se vienen las elecciones, vamos al boicot electoral, vamos a demostrar que no es el camino para el pueblo, sino que el camino es la lucha y el desarrollo de la protesta popular. Creo que también es importante, no, por supuesto, mencionar la necesidad de también levantar lo que es la lucha antiimperialista. Hay un enemigo común de los pueblos del mundo y es el imperialismo, principalmente, pero no único, el imperialismo yanqui. Creo que también una cosa importante que las organizaciones revolucionarias tenemos que tomar, porque ahí también podemos hacer frente común con una gran cantidad de personas y de grupos que hoy día están en la lucha. Creo que también hay que seguir desarrollando la protesta popular plenamente, sumado al llamado que hace la compañera, tenemos que desarrollar esta protesta este 18 de octubre con contundencia, así como otra, y lo otro también seguir desarrollando, claro, las luchas reivindicativas, las luchas por las demandas más sentidas, no solamente en la ciudad, también en el campo, una cosa muy importante que nuestro país tiene una gran composición campesina, temporera, entre otras cosas. Así que creo que por ahí va el camino y las lecciones para hacernos cargo hoy en día, y creo que la alternativa de la coordinación clasista y popular va en un buen camino en ese sentido. Muchas gracias, Bastián. Luis Vega, de Casa Bolívar. Bueno, gracias por la invitación. Yo creo que lo fundamental es que podamos elevar nuestro nivel de conciencia. Y para eso están estos programas, está la educación popular, están no solamente las movilizaciones, sino que tenemos que prepararnos técnicamente para las luchas que vienen. Y la educación política, ideológica es fundamental, que no se puede descuidar, porque si no nos vienen con la historia del fin de la historia y se nos acaba la historia. Entonces es importante el tema de la educación, participar en las luchas que vienen, el tema de la unidad ya hemos hablado bastante, y nos vemos el 7 de octubre en el apoyo al pueblo de Palestina, los vemos el 12 de octubre en apoyo al pueblo nación mapuche, exigir que se haga justicia con Julia Chuñil, y los vemos el 18 también y en las luchas venideras. Muchas gracias, Luis. Abner Vega, de Inquietando desde el Mar. Me parece que es fundamental, de una vez por todas, tener claro que el Partido Comunista y el Frente Amplio hoy día son parte de la derecha. Se sumaron al proyecto neoliberal, del capitalismo neoliberal, y defienden a rajatabla el Estado burgués y contrainsurgente, por lo tanto son de derecha. La izquierda reformista y el progresismo, por lo tanto, radican aquellos grupos que todavía creen en la institucionalidad como forma de hacer cambio. Partido Comunista Acción Proletaria, Igualdad, Tejer Construir, en fin, varias organizaciones de izquierda que siguen pensando que por la vía institucional es posible lograr transformaciones profundas en este país. Y la izquierda revolucionaria, la franja de la izquierda revolucionaria dispersa, debiésemos mantenernos evidentemente en el trabajo de base, en el trabajo que cada una desarrolla, pero tratando en conjunto de superar algunas cuestiones que nos tienen entrabados. Por ejemplo, el sectorialismo, el quedarnos en la pelea solamente sectorial y tratar de darle un contenido más de clase, un contenido más de pueblos, un contenido más transversal. O el localismo,
sea, las trincheras territoriales está bien, hay ciudades combativas, poblaciones combativas, pero tenemos que salir del localismo. Y tenemos que dejar atrás el conmemorativismo, o sea, solamente el recordar ciertas fechas y no ir construyendo y creando nuevas fechas, y el coyunturalismo, que es el otro mal eterno de nuestra franja revolucionaria. Y ir instalando poco a poco en el seno de los pueblos un direccionamiento que permita tener una visión más amplia. Y por ejemplo, en la coyuntura, en el caso de Inquietando, nosotros y nosotras llamamos a la campaña por la abstención electoral, un poco lo que planteabas tú. Campaña por la abstención electoral, es decir, vota blanco, vota nulo, abstente o vota por quien tú quieras. En realidad, haz lo que quieras con el voto, rájalo si tú quieres, da lo mismo, porque lo importante es construir, articular las demandas de los pueblos. Y en esa tarea tenemos que estar direccionando los sectores revolucionarios de manera permanente y constante. Quisiera cerrar solamente haciendo una invitación también dentro de octubre. Tú dijiste que cumplíamos 30 años y efectivamente en este mes cumplimos 30 años como organización, y el día sábado 25 de octubre desde las 3 de la tarde, en algún lugar aún por definir, vamos a realizar una... Pero acá dentro del continente. Dentro del continente y en lo posible dentro de la zona central de Santiago, Chile, una actividad cultural y política de conmemoración de estos 30 años de Inquietando desde el Margen, donde pretendemos también, obviamente, de alguna manera incorporar todas las luchas de octubre, es decir, el homenaje a Miguel, al Che, el homenaje a Raúl, a Cecilia, al Chaca, la revuelta de octubre, en fin, una gran cantidad de fechas, el 12 de octubre, una cantidad de fechas que se juntan en este mes y queremos también de alguna forma que estén presentes allí el 25 de octubre en la tarde. Muchísimas gracias, Abner, por tu opinión, por tus palabras. Muchísimas gracias, Gina, Luis, Bastián. Este fue un programa especial emitido por Radio Plaza de la Dignidad. En los controles estuvo Marco Riquelme y en la moderación, ¿quién habla? Andrés Figueroa Cornejo. Nos vemos o nos escuchamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Casi cumplimos con cerca de la hora o no?